¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Cuando yo te pregunte cómo estás, vas a responder bendecido y en victoria. Amén. ¿Cómo estás? Bendecido y en victoria. Está a punto de convencerte. Estás. ¿Cómo estás? Bendecido y en victoria. Muy bien, ya vamos mejorando, buenísimo. ¿Cómo están? Muy bien, bien por las mujeres, los hombres tanto ya medio adormecidos. Pero está bien, acostúmbrate a vivir en eso, porque las bendiciones de Dios son en el sí y en el amén. Yo sé, me consta que todos pasamos por circunstancias, por tribulaciones, por momentos difíciles, pero tenemos que declarar siempre que estamos bendecidos y en victoria, porque esa es nuestra posición en Cristo. Si nosotros no salimos de nuestra posición en Cristo, ahí ya no estamos bendecidos y en victoria. Amén. De lo que quiero hablarles hoy tiene que ver con eso. En la Nueva Traducción Viviente, en la NTV, me gusta mucho el título de este versículo que les voy a leer, porque dice, vivir como hijos de luz. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir como hijos de luz. Hace un tiempo hablaba con un amigo que ya desde mi adolescencia estamos en el camino del Señor, porque él trabaja mucho con jóvenes, se dedica a organizar congresos y se dedica a organizar actividades para especialidades juveniles. Y yo le decía, decime, ¿a vos te llenan las canciones de ahora? Y él me decía, sí, me llenan. Qué bendición, les digo, porque yo soy un amante de las canciones de antes. Me encantan las canciones de antes. Porque las canciones de ahora como que no me llenan. Antes nosotros cantábamos, somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, del sacerdocio linaje escogido por Dios. Y en el coro decía, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Y éramos adolescentes, 15 años, para anunciar las virtudes. Y era la música que sabíamos. No quiero decir nada en contra de nadie más, esto ya porque me están filmando. Pero yo no le encuentro mucho sentido al todo malo, ¿verdad? Y está bien, tiene su sentido para los jóvenes, tiene un ritmo pegajoso, pero no nos están enseñando principios, no nos están enseñando fórmulas para poder estar en Cristo. Y esa canción terminaba diciendo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable, y decía, somos los hijos de luz. Y cuando nosotros éramos adolescentes cantábamos eso, somos los hijos de luz. Porque hemos pasado de las tinieblas a la luz. Y ese concepto se nos quedaba acá. Y cantábamos, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, apartado para Dios. Lo teníamos bien claro. Porque cantábamos, incluso había un material que se llamaba Tu Palabra. Este material tenía 14, 15 canciones basadas solamente en lo que la Biblia dice. La palabra de Dios. Había salmos, había proverbios, había aún hasta de Levítico, de Números sacaban canciones. Pero éramos gente que teníamos la característica de que amábamos la palabra de Dios. Yo trabajo en un consultorio psicológico y en ese consultorio psicológico yo les animo a los psicólogos a que memoricen la palabra de Dios. A que aconsejen conforme a la palabra de Dios. Yo le digo, si vos aconsejas, y también trabajo con consejeros, quienes estamos formando, si vos aconsejas basado en tu experiencia, podés equivocarte 50 y 50. Si vos aconsejas basado en la experiencia de otro, podés equivocarte un 70%. Solo vas a tener un 30% de efectividad. Ahora, si aconsejas conforme a la palabra de Dios, tenés un nivel de acertar, un nivel de efectividad de 100%. Porque la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Dice la palabra de Dios en Efesios, me gustaría que puedan abrir su Biblia en Efesios 4, del 17 al 32. Vivir como hijos de luz. Tengo dos versiones aquí que transcribí en mi compu. Y la primera es la versión, la NTV. Dice Pablo, porque Pablo escribió a la gente en Éfeso, y Pablo le escribió a la gente en Éfeso estando en la cárcel, ¿sabían eso? La gente de Éfeso recibió la carta de Pablo, las cartas paulinas, estando preso Pablo. Por eso empieza Efesios diciendo, yo Pablo, prisionero del Señor. Porque él estaba preso por predicar el evangelio.
en Roma. Y ahí escribe a los Éfesos y le dijo, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, dice desde el 17, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. ¿Estamos o no rodeados hoy de gente así? ¿Verdad? Ya después le voy a leer la Reina Valera. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu Santo, porque está el Espíritu en mayúscula, les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No emplees un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que el que los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Qué interesante. Cuando Pablo hace una descripción de aquellos que no conocen a Cristo y su manera de vivir, es como que hace una descripción real de lo que hoy está pasando en el mundo. Porque hoy estamos hablando de gente que está siendo guiada y hoy se habla de que estamos viviendo el tiempo de la era de la sensualidad. No es la sexualidad, es la sensualidad. ¿Qué es la sensualidad? La gente que se mueve por sus sentidos. La gente que ve y sus 5 sentidos y se mueve de acuerdo a lo que ve, de acuerdo a lo que le gusta, sentido del gusto. Si te gusta, hacelo. Si es lo que te gusta, hacé nomás, total. Se mueve por lo que escucha. Entonces hay toda una organización y un sistema que hacen que escuchemos solo cosas negativas. Nos movemos hasta por lo que olemos. ¿Verdad? Hay gente que ni se baña, pero huele bien. ¿Sí o no? Principalmente en este invierno, ¿verdad? Y hay gente que decidió nomás no bañarse. Hace poco le escuché a una hermana diciendo, lo que pasa, pastor, yo tengo alergia al agua, ¿verdad? Una de las alergias más raras del mundo, ¿verdad? Pero aún hemos perdido el principio de bañarnos y nosotros que tenemos la posibilidad de bañarnos todos los días, no lo hacemos. ¿Por qué? Para eso están los perfumes, para eso está el desodorante. No me voy a bañar hoy. ¿Por qué? Porque estamos en una era en donde la apariencia es lo más importante. Donde tenés herramientas con las cuales cubrir tu... Ahora, entendamos una cosa. Ciertamente el mundo está como está porque Satanás gobierna este mundo, ¿sí o sí? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Satanás está gobernando. La Biblia nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y eso les voy a estar explicando qué significa. Lo hace gracias al pecado del ser humano. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro pecado es lo que le concede el derecho legal a Satanás para posesionarse de una persona o ejercer influencia en ella. Hay personas que están siendo posesionadas por Satanás y hay gente que está recibiendo influencia de Satanás. ¿Se entiende? Hay gente que está poseída y hay gente que está influenciada. De hecho, que nosotros creemos que como hijos de Dios, como cristianos, no vamos a ser poseídos por Satanás, pero sí, por culpa del pecado, podemos ser influenciados. La influencia está. Hoy mismo Satanás está influenciando. Mientras yo te hablo, Satanás te está haciendo cariñito para que duermas. ¿Sabías eso? ¿Por qué es que te vas a otro lugar y estás bien despierto? Pero venía a la iglesia y lo único que querés es dormir.
Porque el mismo Satanás está, o sea, son sus demonios en realidad, que están ahí, que te están hablando a la mente y te están diciendo, no le escuches a este, qué épico ese vas a ver. Apenas hoy cumplió 33 años. Va bajando, ¿verdad? Bueno, para que tengan un cálculo, el año que viene cumplo 40, así que ya saben cuánto cumplo el martes. Estoy al borde estoy. Así que si me agarra la crisis de los 40 adelantados, perdónenme por favor. Uno de los centros vitales hacia los que Satanás dirige su atención es nuestra mente. Hay un libro que se llama La batalla de la mente. Y en ese libro habla muy claro, y yo les recomiendo que lean. En ese libro habla de que Satanás opera en nuestra mente. Él lo que quiere es que tengamos una mente reprobada. Él lo que quiere es que tengamos una mente bloqueada. Él lo que quiere es que no pensemos, no razonemos. La Biblia misma nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. No dice en su mente directamente, porque cuando nos habla la palabra de corazón nos está hablando de emociones, de voluntad. También de la mente, pero cuando habla en ese versículo, en su corazón no hay Dios. Por eso es que una persona que se declara atea, generalmente le vas por el lado emocional y te das cuenta que se declara su ateísmo, no porque razonó y dijo, no hay Dios en su mente, en su razón. Dijo no hay Dios en sus emociones, porque alguien le falló, alguien le dañó. Entonces eso hace que se vuelva ateo. Y he hablado con muchos ateos y todos te dicen, no, pero... Y yo le digo, ¿y por qué no crees que hay Dios? No, porque los que le siguen a Dios son todos unos hipócritas. Entonces, Dios existe, solo que vos estás enojado con los que le siguen a Dios. Entonces declarás que Dios no existe. Porque si uno se pone a analizar, es imposible que alguien pueda decir no hay Dios y pueda demostrar eso, si no ya se hubiese hecho. Ahora bien, Él sabe que dominando la mente, hablando de Satanás y los pensamientos, dominará el cuerpo entero. Es esencial que aprendamos a identificar y derribar todas las obras de las tinieblas que están en nuestra mente. Por eso la Biblia nos dice que renovemos nuestra mente. Soy un fascinado por las neurociencias. Me encanta el funcionamiento de la mente. La otra vez estuve hablando con 2 psicólogas que están en nuestro departamento. Están haciendo un posgrado en neuropsicología. Y yo les decía, ¿y ustedes estudian tal cosa y tal cosa, verdad? Me miran, sí. Y estudian esto y esto, ¿verdad? Estudian la neuroplasticidad y estudian el funcionamiento del hipotálamo y estudian lo que son la amígdala cerebral, cómo funciona la amígdala cerebral, cómo hace el secuestro de la amígala, ¿verdad que sí? Y el hipocampo y la función del hipocampo. Y me decían, pastor, vos sabés más que nosotros de neuropsicología. Y le dije, pero a mí me gusta. Yo no estudio porque tengo que hacer un masterado. Yo estudio eso porque me gusta eso. Porque le doy gloria a Dios a cómo nuestro cerebro funciona. Porque solo un ser perfecto pudo haber creado algo tan impresionante. Porque ni aún miles de computadoras pueden comparar a cómo funciona nuestro cerebro. ¿Saben ustedes que si se imprime toda la información que tenemos en nuestro cerebro, no va a haber cantidad de papel suficiente? Porque tenemos demasiada información en nuestro cerebro. De hecho, yo le digo a los chicos, ahora que estuvieron de exámenes, a los chicos que vienen de trabajo, le digo, profe, ¿cómo puedo hacer para rendir bien? Le digo, relájate, respira, oxigenar tu cerebro, hacer unos masajitos y rendí. Salían y me decían, vos sabés que me acordaba todito. Y así todo, y después ya le veían el pasillo a todos. ¿Verdad? Todo eso funciona si estudiaste, ¿verdad? Si no estudiaste, ni aunque te peguen con un martillo. Pero se entiende que el cerebro tiene esa habilidad. Y Satanás sabe eso. Satanás sabe que si controla nuestra mente, él puede controlar todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos ataca directamente ¿a dónde? A la mente. Y como la mente está ligada al corazón, la mente está ligada a las emociones, ahí es donde nosotros mismos nos encargamos de dañarnos. Ayer estaba hablando con un matrimonio y yo les explicaba eso. Tuve 2 horas y media con ellos. Estuve 2 horas y media solamente porque vinieron de lejos para hablar conmigo. Hicieron 400 kilómetros de viaje. Y yo quise honrar eso. Y entonces empecé a hablarles. Y en un momento dado les hablé de que el sol no se ponga sobre su enojo, airaos, pero no pequéis. Y él me decía, yo quiero dejar de enojarme, pero yo no puedo porque ella no me deja arreglar las cosas. Entonces, sí o sí yo paso el sol sobre mi enojo. Y ahí, entonces yo le dije, tu problema es básicamente que vos dependés de otra persona para desenojarte.
El día que vos aprendas a desenojarte solo, ese día vos ganás el partido. Porque no podemos depender de otra persona para desenojarnos. Cuando yo entendí, ¿hace cuánto, Sari, que no nos peleamos nosotros? Cuando yo entendí que una pelea se hace de a dos. Entonces cuando Sari está enojada, yo me alejo, no digo nada. Y ella entendió eso también. Cuando yo estoy enojado, ella tranquila, ¿verdad? Porque una pelea se hace de a dos. Ahora, y le pedimos a Dios que ninguno de los dos nos encuentre los dos enojados, porque ahí... Pero se entiende, no puedo yo depender de otra persona para desenojarme. Si yo me enojé, yo tengo que gestionar mi desenojo, ¿se entiende? Yo tengo que decir, espera, no puedo permanecer enojado. Es más, cuando yo la otra vez les leí a ustedes, ¿se acuerdan que habíamos hablado del por qué Dios no nos escucha? ¿O por qué Dios no nos responde? Y uno de los motivos por el cual a los hombres, maridos, Dios no nos responde es porque estamos enojados con nuestras esposas, peleados con nuestras esposas. Entonces a mí no me conviene estar peleado con mi esposa, porque Dios no me escucha así. La Biblia dice eso, para que vuestras oraciones no tengan, ¿qué cosa? Estorbo. Y ahí entra lo que me decía este varón. Me decía él, ¿cómo yo puedo hacer si ella no deja que yo me desenoje? Y entonces no dependas de ella. Y ella es lo mismo, no dependas de él. Vos desenojate. Acordate que el sol no se tiene que poner sobre tu enojo, porque eso hace que tu cerebro funcione mal. Yo les hablé de la serotonina. En algún momento vamos a volver a hablar de eso, porque es clave que entendamos. El hospital psiquiátrico está lleno de gente así, porque pierde serotonina, porque tiene enojo en su corazón, tiene amargura. Y la amargura hace que pierda serotonina. Entonces, si estás enojado con alguien, sencillo es, desenojate. Perdona. Te conviene perdonar. Vos no perdonás por la otra. Es más, les voy a hacer una comparación tonta, hasta si se quiere. Yo pedí, por favor, que si me van a hacer mi cumpleaños, que sea una torta de verdad. Por los demás. Por ustedes. Para que todos puedan compartir la torta, ¿sí o no? Ahora podemos todavía. Dentro de unos años ya no vamos a poder. Tenemos que hacer una torta de 44,000 pisos, ¿verdad? Por la cantidad que vamos a hacer, Fernando de la Mora. Porque yo me doy cuenta de esto. En la medida que nosotros formamos líderes, Dios nos va a dar crecimiento. Porque Dios no es un Dios irresponsable. Dios nos va a enviar miles de personas y nosotros estamos, ¿y qué vamos a hacer con esta gente? ¿Verdad? Ya nos pasó el Día del Niño el año pasado y nos va a pasar otra vez el Día del Niño este año. Que va a venir un montón de gente y tenemos que ver cómo retener a esa gente. Pero Dios opera estratégicamente. Nosotros también tenemos que ser y operar estratégicamente. Entender que me conviene perdonar. Y yo no perdono por los demás. Yo perdono por mí mismo. Porque me conviene estar libre de toda amargura. Me conviene estar libre de todo enojo. Porque cuando estoy con enojo, amargura, rabia, ira, ya mi parte cerebral ya no empieza a funcionar. Y ustedes saben que el cerebro es un músculo que si yo no uso partes, se atrofia. Hay gente que ya no razona de tanto que se enojó. Hay gente que vive enojada y nunca razona. Porque ya se entra en razón y no. Y en Paraguay pasa mucho eso. Al paraguayo le cuesta mucho razonar. ¿Por qué nos cuesta mucho razonar? Porque nosotros somos los enojados callados. ¿Viste que en Paraguay no expresamos lo que nos molesta? Entonces nos molesta algo y pochea kiririnte. En el hebreo antiguo. O en el francés, pochea kiririnte. Se enoja y se queda callado. ¿Y qué está? Su cerebro empieza. Y en su cabeza ya hizo todo lo mal que pensó. Y en algún momento eso explota. Y en algún momento empezamos a darnos cuenta. Ahora, nos urge, es urgente cuidar la mente. Porque el objetivo de Satanás es atacar tu mente para dominar tu cuerpo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Renovar los principios y valores sobre los que fuimos edificados. Yo sé que muchos de ustedes en su infancia y adolescencia, de hecho que algunos están todavía en su adolescencia, fueron edificados con valores que en tu familia se transmitió a lo mejor equivocadamente. Hay familias en donde es normal pegar a la mujer para que te respete. Eso se está terminando, gracias a Dios. Bueno, eso también se termina porque ahora ya hay denuncias, ¿verdad? Y el que pega se va preso. Pero hace 20 años atrás, 10 años atrás, no era así. Entonces, nosotros tenemos que entender que culturalmente esa información que vino está equivocada, está mal.
Otra información que vino culturalmente, que a tu hijo le tenés que fajar y le tiene que doler y le tenés que reventar cada vez que se porta mal. Y eso culturalmente está equivocado. Ciertamente la Biblia dice que hay que castigarle con vara. Ciertamente tiene que haber un castigo físico. Pero no es para que le duela y esté 2 semanas sin poder sentarse. Es sencillamente para doblegar su rebeldía. Para que entienda que no se va a salir con la suya. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para eso? Y tengo que yo tranquilizarme bien. Hoy mi hijo esta mañana me sacó de mis casillas. Y era, o le daba uno por la cara o le hacía así, le hice así. ¿Sabe qué? Y estuvo todo el camino así. Le dolía. Pobre, la verdad. Pero tengo que aprender a controlarme. A no castigarle a mi hijo enojado. ¿Por qué? Porque mi mamá me castigaba enojada. Mi papá, gracias a Dios, nunca me castigó porque en una mano así. Una vez nomás me tenía que castigar. Me contaba la historia. Pero yo tengo que, todo eso que se transmitió equivocadamente de generación en generación y que yo traigo en mi mente, los tengo que renovar. ¿Se entiende? La idolatría es algo que traemos, que tenemos que renovarnos. Porque estamos muy acostumbrados a buscar que una mujer interceda por nosotros ante un hombre. Y como identificamos a Dios como hombre y a la Virgen María como una mujer, entonces, bueno, si quiero algo con Dios, tengo que irme primero con la Virgen, ¿sí o no? Es algo cultural. ¿Cómo le explicás a alguien que vivió idolatría toda su vida? Es más, vivió en su casa eso. Yo quiero hablar con papá, pero con papá no se puede hablar. Entonces le habla a mamá para que mamá le convenza a papá. Entonces eso llevamos a nuestra vida espiritual. Dios pues está un Dios lejano, un Dios allá, nomás enojado luego está Dios. Entonces yo tengo que hablar con la Virgen María para que la Virgen María interceda a Dios. Cuando en realidad Dios me dice en su palabra que yo puedo tener libertad para acercarme a Dios. No necesito intermediarios. El único intermediario que necesité era Jesús. Y Jesús ya murió por mí. Y Jesús ya abrió el camino al Padre. No necesito ni de San Fulano ni de santos. No, puedo ir directo a Dios. Por eso son cuestiones culturales que Satanás usa para confundirnos. Para que no podamos ir directo a Dios, porque Él no quiere que vayamos directo a Dios, porque Dios nos levanta. El viejo esquema de pensamiento. Satanás estableció fortalezas en tu cabeza. Fortalezas que tenés que deshacerte de eso. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lleva cautivo todo aquello que está acá. Y vos decís, eso no viene de Dios. La Biblia nos dice, en esto pensar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en eso pensar. Una de las trampas del enemigo también es hacernos creer que mientras que eso que pensamos está nomás en nuestra cabeza, no le hace daño a nadie. Mentira, al primero que le hace daño es a vos mismo. Porque te bloquea. Y vos en tu cabeza ya le estás pegando a alguien, en tu cabeza ya le estás... Y eso en algún momento de ira, de rabia, reaccionás. Abrimos puertas de nuevo al enemigo cuando pensamos como el mundo, cuando nuestro pensamiento es como piensa el mundo, cuando entramos también en la era de la sensualidad. Por eso es que el pastor Emilio siempre nos dice, tenemos que caminar en fe, ver las cosas que no son como si fuesen, empezar a declarar las cosas. Es demasiado importante empezar a caminar de una manera distinta. Si pensamos con las pautas del mundo, le concedemos derecho legal al enemigo para ejercernos influencia. Por eso es que tenemos que vivir apartados del pensamiento del mundo. No apartados del mundo, no, yo no me junto con ustedes. Pero sí, en ese sistema de pensamiento, yo tengo que salirme de eso. Yo no pienso como ellos. Yo tengo otras prioridades, tengo otra forma de pensar, tengo otra forma de ver las cosas. Y es importante que podamos aprender a comunicar eso con la gente. Cuando el enemigo domina, distancia a la persona de su relación con Dios. Cuando Satanás empieza a dominar tu mente, te distancia de Dios. Te empieza a meter pensamientos como, vos no sabes que Dios nunca te va a hacer caso. A otro le va a funcionar el cristianismo, a vos no. ¿Qué clase de hijo de Dios lo que vos sos? Y cuando no le funciona hablarte en tercera persona, te habla en primera persona. Y vos pensás que sos vos, yo no sirvo luego para nada.
Nunca yo voy a poder. Yo no funciono. Y nosotros empezamos a tener una conversación con el enemigo. Y muchas veces hasta nosotros mismos nos creemos eso y nosotros empezamos a nosotros bloquearnos. Y es ahí donde necesitamos que el Espíritu Santo venga y limpie todo eso y nos llene y nos cambie la manera de pensar. La persona enajenada por el adversario no alcanza ni a dimensionar ni a disfrutar la vida que ofrece Dios. Cuando tu mente está cauterizada, dice la Biblia, cuando tu mente está enajenada, cuando no estás entendiendo, no alcanzás a dimensionar las bendiciones que Dios te da, ni las bendiciones que Dios te va a dar. La bendición de la vida, la bendición de la esperanza, la bendición del avanzar, del caminar, del día a día. Por el pecado el corazón se torna insensible y la conciencia se cauteriza. ¿Qué es la conciencia se cauteriza? Ya no tenés conciencia o tu conciencia te habla tan despacio que ya no la escuchás. La conciencia es eso que tenés dentro tuyo, que Dios puso, que te guía y te dice, no, esto no está bien. O me vas a decir que cuando entraste en un pecado no escuchabas algo y te decía, esto no está bien. O cuando te casaste en rebeldía, Dios no te decía, esto no está bien. O te pusiste novio en rebeldía, esto no está bien. Cuando te metiste en un negocio que sabías que te iba a fundir, algo te decía, no. Digo, no, pero yo quiero. Nuestra conciencia nos avisa. Dios puso eso. Las actitudes, ¿qué es la actitud? La disposición de nuestra mente debe cambiar. Las actitudes con C, actitudes. Eso es lo que muchas veces determinan muchas cosas en nuestras vidas. Nuestras actitudes. Tenemos actitudes negativas, tenemos actitudes de destrucción, tenemos actitudes que muchas veces no nos ayudan a avanzar. Determinamos vivir conforme al nuevo hombre en Cristo, es lo que necesitamos. Necesitamos desechar los pensamientos de maldad. Alguien dijo, yo no sé si dijo en realidad, pero creo que dijo, y si alguien lo dijo, es muy importante, yo lo digo hoy. Pero mucha gente dice que Martín Lutero dijo que no podés evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí podés evitar que hagan nidos en tu cabeza. Yo no estuve ahí cuando lo dijo, pero si lo dijo es un capo el tipo. Porque es cierto, los pensamientos son así. No podemos evitar que los pensamientos nos vengan. De hecho que Satanás nos ataca con dardos del enemigo, dardos de fuego que son pensamientos así, tac, tac. Y bueno, podés evitar a lo mejor muchas veces tener esos pensamientos, pero sí podés evitar jugar con esos pensamientos. Estar ahí, verá, puede ser, capaz nomás. Sacá esos pensamientos. Llevarlos a la obediencia de Cristo. Y si tenés que hacerlo en voz alta, hacelo en voz alta, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento. Tratar nomás que no sea en el colectivo o algo así, porque se puede asustar a alguna gente. Me voy a tener el colectivo, en el nombre de Jesús, ¿verdad? El apóstol Pablo enfatizó que no demos lugar al diablo. En Efesios 4:27 nos dice eso. No demos lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. No deis lugar al diablo. No des lugar al diablo. Porque si al diablo le das lugar, el enojo es un lugar para que el diablo opere. ¿Sabías eso? La mayoría de la gente que hace mal lo hace por enojo. Abrió la puerta del enojo, se descontroló. Ahora, ¿qué cosas se deben modificar en nosotros? Y hay 3 cosas que se deben modificar. Primero, nuestros pensamientos. Tenemos que empezar a pensar como Dios piensa. Tenemos que empezar a pensar como Jesús piensa. No pensar en cosas negativas. La Biblia nos habla de eso, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Otro punto que tiene que cambiar son nuestras actitudes, nuestra disposición a las cosas. Si cambia nuestro pensamiento, va a ser mucho más fácil que cambien nuestras actitudes. Y si cambia nuestro pensamiento y nuestras actitudes en ese orden, va a ser fácil que cambie lo tercero que tiene que cambiar. Y lo tercero que tiene que cambiar son nuestras reacciones. Porque eso es lo que marca muchas veces nuestra vida, cómo reaccionamos. ¿Qué es la reacción a una acción después de otra acción? ¿Cómo yo reacciono cuando viene una acción hacia mí? Y es ahí donde yo tengo que entender eso. Si yo estoy reaccionando mal, es porque algo está mal en mis pensamientos, algo está mal en mis actitudes y por lo tanto reacciono mal.
Si yo arreglo mis pensamientos, va a ser más fácil arreglar mis actitudes y voy a ir a reaccionar bien. Y hasta me voy a sorprender de cómo reacciono. Yo puedo reaccionar así. ¡Qué gusto! Reaccioné súper bien, sí que. A lo contrario, ya reaccioné mal de otra vez. Desastre, dice. Entonces tenemos que empezar a entender eso. Ahora, muchos de nosotros queremos cambiar nuestras reacciones, pero si no cambiamos nuestro pensamiento, va a ser muy difícil cambiar nuestras reacciones, porque las reacciones son momentáneas. Las reacciones se hacen en 0.0010 milisegundos. Rapidísimo. Tus reacciones son estas, así viene algo y voy a hacer esto. Esas son reacciones. Pero para poder razonar, el razonamiento funciona, necesitamos de 1 a 2 segundos para racionalizar. Trabajo con deportistas, entonces para un arquero de fútbol es importante trabajar en su reacción. A eso le llaman reflejo. Necesita para poder atajar las pelotas. Ahora, un goleador, un delantero, necesita trabajar en su razonamiento. Pues cuando recibe la pelota tiene que razonar, necesita 1 a 2 segundos para ver cómo va a definir una jugada. O qué va a hacer cuando la pelota en la mente. Por eso que en los últimos tiempos se destacan los arqueros y los delanteros están empezando a equivocarse más. Porque los arqueros están trabajando más en su reacción. Entonces tu pensamiento tiene que ser positivo, tu pensamiento tiene que empezar a cambiar para que eso cambie tus actitudes y tus actitudes van a cambiar tu reacción. Porque lo primero es, fulano, ¿te podés ir a...? No quiero yo, y reaccionar ya mal. Después razonar y decir, voy a nacer, ¿qué pelo que tanto? Y haces, pero ya reaccionaste mal. ¿Se entiende? Ok, alguno parece que se siente identificado con esa palabra. Debemos pedirle a Dios que nos revele qué hay dentro de nuestra mente que no hayamos rendido a Cristo. Señor, mostrame. El salmista decía, mostrame aún los pecados que me son ocultos. Mostrame aquello que yo no me estoy dando cuenta. No me estoy dando cuenta de qué es lo que está pasando. ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué hago lo que hago? Mostrame esos pensamientos que no te pude rendir todavía. Y que Dios te muestre y que lo puedas hacer. Segundo punto, el poder del Espíritu Santo derriba toda fortaleza de la mente. Demos lugar a que el Espíritu Santo derribe la fortaleza de nuestra mente. Empecemos a pedirle a Dios eso. Por eso es muy importante la oración en lenguas. Porque en la oración en lenguas estás dejando de lado lo que es tu raciocinio y te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. Y aunque te parezca algo loco, ridículo, orar en lenguas es algo que te ayuda muchísimo a edificar. Nuestro pastor siempre nos habla de eso. El pastor Emilio siempre nos dice, oren en lenguas, oren. Y hay gente que dice, no, yo no, esas cosas no es para mí. Pero ¿saben por qué él te hincha tanto para que lo hagas? Porque él sabe que eso es una fórmula que funciona. Orar en lenguas hace que tu mente se conecte con el Espíritu Santo. La Biblia nos habla de eso. Que aún el orar en lenguas hace que hasta que pidamos como conviene. Porque nosotros no sabemos cómo pedir, pero que el Espíritu Santo toma eso y nos ayuda a encaminar eso. Practiquémoslo. A algunos les cuesta, pero practicalo. Pedí, deseá, anhelá. No te cierres, no te bloquees a eso. Después cuando lo recibas te vas a dar cuenta que hay diste un paso gigante. ¿Sabían ustedes que los satanistas oran en lenguas? Los satanistas lo hacen. Porque es una imitación a lo que Dios hace. Y el espíritu del satanista se conecta con Satanás. Porque saca su parte racional y empieza. Porque si conectamos la parte racional, ahí empiezan los ataques. Ahí empiezan ¿y por qué es lo que así? ¿Y qué guau? ¿Y qué si tal cosa? Y empezamos a razonar cosas. A mí me costaba mucho de adolescente orar en los famosos círculos de oración que hacíamos, porque yo tenía mucha imaginación. Y cuando los hermanos oraban, mi imaginación me costaba enfocarme en Dios, porque uno decía, por ejemplo, Señor, llénanos de tu sangre y cúbrenos de tu sangre. Y yo me imaginaba a esa persona llena de sangre. Y me costaba orar.
Hasta que tuve que llevar ese enfoque de pensamiento a la obediencia a Cristo y conectarme a Cristo y estar ahí orando, sí Señor, sí Señor. Me recuerdo que yo me subía allá en CFA España cuando yo estaba ahí en el balcón y desde el balcón yo veía cómo Dios obraba en la gente. Y el pastor Emilio se acercaba a él y le decía, ¡fuego! Y se caía la persona, ¿verdad? Entonces nosotros con un amigo mío estábamos ahí, nosotros y decía, ¡fuego! Y le dispara y se caía. Tenía 15 años, era nuestra diversión, no nos perdíamos un culto. Más todavía decía, era un culto de fuego y de poder, ¿verdad? Hasta que un hermano, me acuerdo del hermano Kiko, ¿verdad? Se acercó y nos dijo, dejen, y nos retó, ¿verdad? Nos exhortó, porque antes nos habló con mucho amor. Y nos dijo, con mi amigo que hacíamos eso, no le voy a contar quién es porque se les va a caer un... ¿Con él hacía eso? Sí, con él hacíamos eso. Se acercó y le dijo, yo le conozco a tu papá. Le voy a decir a tu papá que ustedes están jodiendo acá en el culto. Están ahí ustedes macaneando, ¿verdad? Y nunca más. Después ya pasa, aquí Don Kiko. Y estábamos todos firmes. Pero entiendan, o sea, nos cuesta mucho mantener y enfocar nuestra mente en Cristo. Porque fácilmente nos distraemos. Fácilmente. Yo siempre les digo esto y les vuelvo a repetir, a recalcar, que solo nuestro cerebro absorbe el 20% de una prédica. Y más todavía si hago chistes, yo sé que el 20% sí o sí los chistes entran ahí. Porque muchas veces me dice, che, ¿qué tal estuvo la prédica? Buenísimo, me reí muchísimo. ¿Y de qué hablé? Ni idea no tengo. Bueno, te reíste, está bien, te fuiste con una sonrisa a tu casa. Pero que nos cuesta mantenernos enfocados. Imagínate que sencillamente luego nos cuesta mantenernos enfocados. ¿Cómo va a ser más difícil todavía si tenemos distractores otra vez? Porque los demonios son distractores que nos quieren distraer de nuestro enfoque que tiene que ser estar en Cristo. Y pasan cosas, pasan situaciones que nos distraen y no tenés que distraerte. Decir, Señor, yo sé que está pasando un montón de cosas. Yo me pongo aquí delante de ti y no me quiero desenfocar de lo que yo hoy tengo que hacer. Muchas veces cuando personalmente te voy a decir eso, enfócate en esto. Esto es ahora, agárrate de esto. No sueltes eso. El propósito de Satanás es impedir que las personas conozcan la verdad. Porque él sabe que si conocemos la verdad nos hace libres. Él no quiere que conozcas la verdad, por eso él quiere que hables mentiras. Para que llegue un momento, ¿saben cuál es el principal problema del mentiroso? Que llega un momento en su vida que ya no reconoce que es verdad y que es mentira. Llega un momento en que no sabe diferenciar la verdad de la mentira. Y es lo que Satanás quiere para hacernos mentirosos. Que no sepamos cuál es la verdad y cuál es la mentira. Que confundamos todo, que mezclemos todo. Que no nos demos cuenta. Por eso es importante vivir en la verdad. Hablar verdad siempre. Aunque la verdad nos duela, aunque la verdad nos cueste, tenemos que aprender a vivir en la verdad. Satanás es el príncipe de este mundo. El príncipe viene del griego archón, que traducido es un gobernante que tiene dominio sobre cierto aspecto y alguien que tiene bajo esclavitud a la gente. Ese es el significado de la palabra archón, que se traduce como príncipe. No es el rey. No es el gobernante general, porque Dios sigue teniendo control de todo. Pero sí Él tiene su gobernación sobre ciertas personas. Generalmente Él gobierna sobre las personas que viven en tinieblas. Por eso es importante que nos salgamos de las tinieblas. Por eso es importante que no coqueteemos, que no juguemos con lo oculto. Que no nos metamos en este tema de horóscopo, de cartomancia, de leer las cartas, de hacer esto, de hacer aquello. Las chicas del colegio Fe estuvieron del viernes, los muchachos nos fuimos al Panchito López y las chicas se fueron al Buen Pastor. Y ellas me contaban que en el Buen Pastor había una mujer que leía las cartas y que le perseguían 25 gatos. Y es muy raro que un gato te persiga, ¿sí o no? ¿Verdad? Claro, generalmente vos te acercas a los gatos y los gatos huyen de vos. Pero dicen que a esta mujer en el Buen Pastor les perseguían los gatos. Y se acercó una de las chicas y les dijo, no vaya más a hacer eso que hacer con tu novio. Y la chica empezó a, ¿qué?
Y a otra le decía otra cosa, y a otra, y a todos le decía, y le decía la encargada ahí, la capellana, y el buen pastor le decía, no vaya a leer las cartas. Le decía, yo no necesito leer las cartas, yo sé todo. Yo sé todo lo que ustedes hacen. Yo tengo gente que me avisa lo que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque Satanás tiene un ejército que está bien organizado, que sabe todo lo que hacemos. Así como la Biblia nos dice que hay una nube de testigos que son ángeles, que ven todo lo que estamos haciendo, Satanás también tiene su nube de testigos que son demonios, que después usan y ven eso que hacemos para acusarnos, ¿sí o no? Para que eso le dé el derecho legal para influenciarnos. Por eso es importante salirnos del pecado y entender que el pecado nos lleva a estar bajo la esclavitud de Satanás. Si nosotros pecamos, somos esclavos del pecado. Eso es lo que nos dice Pablo. Si ustedes pecan, son esclavos del pecado. El pecado nos somete a esclavitud y Satanás es el príncipe de este siglo. Satanás no es mi príncipe ni es mi gobernante porque yo decidí vivir apartado del pecado. ¿Quiere decir eso que soy perfecto? Y no. Pero mi decisión es vivir apartado del pecado. Voy a equivocarme y me equivoco. Después mi esposa les puede contar. Porque ella es la que más me conoce en este lugar. Pero sí tomé una decisión de apartarme de cosas. Apartarme del pecado. Y es demasiado importante que cada uno de nosotros tome esa decisión. Porque eso nos va a hacer que nosotros podamos vivir en libertad. Que el mundo que está en esclavitud no nos entienda y no nos van a entender. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir en libertad. O sea, también la Biblia habla de Satanás y le llama al Dios de este siglo. Eso, de la palabra Dios de este siglo viene del griego aion, que traduce pensamiento dominante. En este siglo hay un pensamiento dominante. Y el pensamiento dominante es que cada uno puede hacer lo que quiere con su vida. Que no te tiene que importar nadie. Ese pensamiento dominante, ¿saben en quién estaba? En Caín. Caín tenía ese pensamiento dominante. Caín le pregunta a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? En otras palabras, lo que Caín le dice a Dios, a mí no me importa lo que haga mi hermano. Ya le mató, sí que ya es su hermano. Porque si tenemos esa línea de pensamiento dominante de que nosotros somos seres individuales, que no estamos conectados entre nosotros, ¿vieron que es totalmente contrario a lo que Dios nos dice? Dios nos dice que nosotros somos un cuerpo, que estamos conectados. Que si uno de nosotros sufre, el otro sufre también. Que si uno de nosotros se duele, el otro también se duele. La Biblia nos dice que tenemos que estar todos unidos, en unidad. Y lo que nos dice Satanás con la línea de pensamiento ahora, que somos seres individuales, que no nos importa lo que hagan los demás, que total, si vos no le dañás a nadie, hacé nomás lo que vos quieras con tu vida, cuando en realidad todo lo que vos decidas de tu vida le daña sí o sí a alguien. Todo lo que vos decidas sí o sí le daña a alguien. Sí o sí alguien se queda así. ¿Y después? Sí o sí le confundís a alguien. Como cristianos nos movemos en el Espíritu de Dios y no en la carne. En Gálatas 5:16 nos habla eso. Movernos en el Espíritu de Dios y no movernos conforme a nuestra carne. Y quiero terminar con esto para que tengamos bien claro. Nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Cuando Dios nos creó así, la idea de Dios era que el espíritu nuestro, el espíritu con minúscula, que el espíritu sea el que gobierne, sea el amo. Que nuestro espíritu sea el que nos lleve y que nos guíe al Espíritu Santo. ¿Se entiende? Que el alma, nuestra alma, sea el mayordomo, el que administra nuestras emociones. Y que el cuerpo sea nuestro siervo. Que el cuerpo sencillamente haga lo que el Espíritu dice. Si el Espíritu dice vamos a orar, el cuerpo ya se arrodilla. Si el Espíritu dice vamos a ayunar, ya dice el cuerpo, no, yo ya no recibo alimento. Hasta que el Espíritu me da autorización de volver a conseguir alimento. Porque eso es uno de los objetivos del ayuno. Es básicamente que nuestro espíritu gobierne nuestro cuerpo. Que no estemos nosotros, ya quiero comer. Como dijo alguien, no, yo ayuno hasta el mediodía, nomás después ya tengo hambre. No estamos sometiendo a nuestro cuerpo. Uno de los objetivos del ayuno es que el cuerpo entienda que él es el esclavo, no es el que gobierna. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el mundo hoy? ¿Cuál es la línea de pensamiento que hay hoy? Si tu cuerpo quiere,
Porque lo que quiere es que nuestro cuerpo gobierne. Cuando en realidad lo que Dios nos habla es que el cuerpo tiene que ser el esclavo de todo. Así que quiero pedirles, porque la obra de Cristo, la cruz de Cristo, lo que hace es que todo vuelva a su estado original. El pecado que hizo destruyó lo que Dios hizo. Dios nos creó. Yo a un profesor le dije esto, ¿verdad? Un profesor que se declaraba ateo, hoy está con nosotros acá en nuestra iglesia, sirviendo en el Señor en la central como psicólogo. Y este profesor que se declaraba ateo, él me decía, yo creo en la evolución del hombre. Y yo le decía, no, yo no creo en la evolución del hombre, yo creo en la involución del hombre, el hombre que está cada vez peor. Nosotros fuimos creados perfectos. Adán fue creado perfecto en el huerto del Edén. Una vez que se salió de ahí, salió de la cobertura de Dios, el pecado hizo que... Y la gente está cada vez más loca, ¿sí o no? La gente está con cada vez más trastornos, más problemas. Eso es bueno para mi profesión. Para una de mis profesiones, que es el psicólogo. Pero para la otra profesión del pastorado no es muy bueno. Pero está bien, tengo trabajo que hacer. Y la gente está cada vez... Y lo que hace la cruz de Cristo es que volvamos a nuestro diseño original, a nuestro gen original, al genoma de Dios. No a como Satanás o el mundo quiere que vivamos, sino que como Dios nos creó. Así que yo te quiero pedir que te pongas de pie y pueda que tu oración sea en este tiempo: Señor, yo quiero volver al diseño original. Al diseño original en mi vida. Después vamos a ver el diseño original de la familia, pero hoy quiero hablarles del diseño original de tu vida, donde tu espíritu sea el que gobierne, donde tu alma administre tus emociones y donde tu cuerpo simplemente obedezca a lo que el espíritu. Eso nos va a llevar a ser personas espirituales. ¿Saben qué nos ayuda mucho a ser personas espirituales? Dos cosas: oración y ayuno. Oración y ayuno. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe.